Hay algo raro acerca de los agujeros negros. Cualquier cosa que atraviesa su horizonte de sucesos desaparece para siempre de nuestra vista. Literalmente todo lo que cae en ellos se desconecta del cosmos. Y sin embargo, por muy ajenas al resto del universo que sean estas bestias, lo cierto es que nos cuentan algo muy siniestro sobre nuestra realidad. Este es el primero de un par de vídeos sobre una de las últimas grandes ideas de la física teórica, el principio holográfico. La posibilidad de que el espacio en el que vivimos realmente no exista. Tremendo clickbait. Dejadme que cocine esto a fuego lento. Primero hablemos de los objetos más masivos y misteriosos del universo y del secreto que hay en su borde. Los agujeros negros son realmente fascinantes, pero también son tremendamente simples. Mira, si cojo esta estrella, esta nebulosa tan bonita, y este quintillón de leones, y los comprimo lo suficiente, el resultado son 3 agujeros idénticos. ¿Cómo es posible? La clave es que los 3 tienen la misma masa. Ahora, si la estrella estuviera rotando un poquito, ese agujero sí que sería distinto. Y algo parecido sucedería con los leones. Si hemos peinado sus melenas y se han quedado enganchados en el peine un montón de electrones, el agujero negro resultante tendría carga positiva. También sería uno diferente. Pero básicamente, eso es todo. No hay nada más que podamos hacer para obtener agujeros distintos. Para describir un agujero negro nos basta con saber esas 3 cosas: su masa, su momento angular, algo así como su velocidad de giro, y su carga eléctrica. 2 agujeros que tengan esos 3 numeritos iguales son indistinguibles. No importa cómo se hayan formado ni lo que haya caído a su interior. No poseen ningún otro rasgo. Y esto, a los físicos más avispados, les recordó algo. Una cosa completamente inesperada. Un sistema termodinámico. Que lo mismo tú me dices, Crespo, pero ¿eso qué es? A ver, marcha atrás. Siglo XIX. ¿Sabéis cuando dicen que la ciencia pone las bases sólidas a partir de las cuales los ingenieros construyen flamantes aplicaciones? Bueno, pues os traigo mi contraejemplo favorito, la máquina de vapor. Ese motor generó un montón de preguntas a los físicos. Un gas caliente capaz de empujar un pistón. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuáles eran sus límites? Para entender estas relaciones entre calor y movimiento, que ya estaban poniéndose en práctica, hubo que desarrollar una teoría nueva, la termodinámica. Y ojo a esto, aquí se había hecho un salto, una distinción con la teoría clásica de Newton. Mira, si tú quisieras usar la mecánica clásica para predecir y entender cómo se mueve un pistón empujado por un gas en expansión, tendrías un problema. Habría que calcular la trayectoria de las chorrocientas moléculas del gas y cómo imprimen una fuerza en el pistón, algunas atinando mejor que otras. Cantidades absurdamente grandes de variables. Claro, todo esto si supieras que las moléculas existen, cosa que nuestros amigos del 19 ni siquiera tenían seguro. La termodinámica nos ofrece un modo más sencillo. El gas tiene un volumen y una energía interna. Ejerce una presión sobre el pistón y libera su energía interna en forma de trabajo, la energía que se emplea para el movimiento útil, y calor, la que se va al movimiento inútil y eleva la temperatura. Un porrón de variables reducidas a unas pocas. Y aquí viene lo bueno. No importaba qué analizaras de esta forma. Un motor de vapor, uno de gasolina, uno diésel, un Stirling, incluso una turbina hidráulica, un imán o un muelle. Si calor y movimiento estaban actuando, si se podía ver la cosa como un sistema termodinámico, solo eran necesarias estas pocas variables. Y aún más, todos ellos son objetos claramente diferentes. Pero, a ojos de la termodinámica, si el proceso en el que intervenían tenía los mismos parámetros, eran indistinguibles. ¿Os suena de algo? En algunos casos estaba bastante claro qué representaban estas mágicas variables termodinámicas. El volumen de un gas es el volumen de un gas. Pero entender qué es su temperatura llevó más tiempo. Hoy sabemos que representa la agitación promedio de las moléculas que componen el gas. Algo así ocurrió con la más misteriosa de las variables termodinámicas, la entropía. Quizá hayas oído decir que la entropía es una medida del desorden, pero esto del desorden... Como explicábamos en este vídeo, en realidad lo que mide la entropía son las posibles configuraciones microscópicas o microestados que dan lugar a un mismo macroestado. Ejemplo, piensa en un gas encerrado en una caja.
Los microestados son todas las formas en que pueden colocarse las moléculas del gas. Hay muchísimos. Y, lo más relevante, somos incapaces de verlos. Nadie tiene el ojo tan afilado como para ver dónde está cada molécula. Lo que sí vemos es su volumen, cuánto ocupa el conjunto de moléculas. Ese es el macroestado. Y fíjate, si de repente hacemos la caja el doble de grande, el gas se expandirá hasta llenarla. ¿Pero por qué? Intuitivo. Estas son todas las opciones que tienen las moléculas del gas para evolucionar. Al aumentar la caja, han surgido un montón de posibilidades donde las moléculas la llenan. Ahora es una cuestión de probabilidad. ¿Qué es lo más seguro que pase? Lo que sería raro es que, entre todas las opciones, se quedaran ahí en el centro. En estas condiciones, un macroestado comprimido pasa a un macroestado descomprimido. Sencillamente hay muchas más posibilidades de que las moléculas acaben así. Hay más microestados, y no suceda la tremenda casualidad de que sigan todas apretujadas. Hay poquitos microestados. La entropía contabiliza eso. Macroestado con muchos microestados, alta entropía. Macroestado con pocos microestados, baja entropía. Lo más probable es que los sistemas evolucionen a donde hay más microestados. Y por eso en la vida real tampoco vemos nunca que un gas vuelva al estado comprimido, que pase espontáneamente de llenar todo un recipiente a ocupar solo una esquinita del mismo. La entropía siempre aumenta. Es el segundo principio de la termodinámica. Y en este canal obedecemos las leyes de la termodinámica. Vale, pero volvamos al terreno astrofísico. ¿Qué pasa con los agujeros negros? Si con 3 numeritos podemos determinar completamente su estado, al estilo termodinámico, ¿significa que también tienen algo parecido a la entropía? Uno diría todo lo contrario, que es una trituradora de entropía. Imagina que tiramos nuestra caja llena de gas al agujero negro. De repente, todas esas posibilidades se habrán perdido. Partíamos de un sistema con entropía y con un golpe de muñeca hemos pasado a entropía cero. La entropía del universo será menor que antes. ¡Imposible! De hecho, la propia formación del agujero negro también violaría el segundo principio. Pasaríamos de tener una estrella con un montón de entropía a un agujero sin ninguna. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Es que los agujeros negros le hacen un guiño a la termodinámica para luego apuñalarla? En realidad no. El primer paso para entenderlo lo dio Stephen Hawking. Se dio cuenta de que los agujeros negros siempre parecen crecer. Claro, se zampan todo lo que se les pone a tiro y no hay nada que pueda escapar de su interior. Pero, ¿y cuando dos agujeros negros colisionan y se unen? ¿El agujero negro que se forma es más grande que la suma de los que chocan? Eso ya no está tan claro. Si nos fijamos en la masa, o lo que es lo mismo, la energía, la respuesta es que no, y es que parte de ella se va en forma de ondas gravitacionales, perturbaciones del espacio-tiempo. En su espiral rumbo a fusionarse, pierden energía, haciendo temblar el espacio-tiempo a su alrededor. Así que su masa final no es exactamente la suma de sus masas. Pero Hawking se dio cuenta de que hay algo que sí que crece. El área del horizonte de sucesos del agujero final es mayor que la suma de las iniciales. Esa cantidad, ese área, nunca puede disminuir, ni en una colisión ni para un agujero aislado. Algo que, de hecho, estamos empezando a comprobar gracias a las ondas gravitacionales. Y eso recuerda mucho a la entropía. A Jacob Bekenstein se le encendió una lucecita. ¿Y si un agujero negro tuviera una entropía especial que estuviera relacionada con el área de su horizonte? Parece relacionar dos cosas de forma alocada, pero eso resolvería nuestro problema. Si tiramos algo dentro del agujero, su entropía se perderá, pero como la del agujero negro crece, la entropía del universo habrá aumentado. Y así salvaríamos la termodinámica. Hawking y muchos otros físicos no lo veían nada claro. Pensaban que eso de relacionar la entropía con el área del horizonte no era más que una analogía. De ahí no se movían. Y eso que la conexión entre termodinámica y agujeros negros iba siendo cada vez más impepinable. Se dedujeron otras 3 leyes para los agujeros negros, todas ellas con la misma forma que los principios de la termodinámica. Por ejemplo, el tirón gravitatorio de un agujero que no cambia con el tiempo es constante a lo largo del horizonte de sucesos. Una ley que recuerda mucho al principio cero de la termodinámica, que dice que la temperatura de un sistema en equilibrio es constante a lo largo del sistema. Y eso parecía un callejón sin salida, porque si los agujeros negros tuvieran su propia versión de la entropía, también deberían tener su propia versión de la temperatura. Y eso era impensable. Cualquier objeto con una temperatura, por pequeña que sea,
emite radiación. Pensad en un carbón al rojo vivo o en la radiación infrarroja de nuestros cuerpos. Tener una temperatura implica radiar. Y ya sabemos que los agujeros negros no radian. De ellos no puede salir nada. ¿Verdad? El propio Hawking se encargó de desmentirlo. Cuando tenemos en cuenta los efectos cuánticos, los agujeros sí que emiten radiación. Y eso hace que vayan evaporándose poco a poco. Una manera intuitiva de entenderlo es esta. Resulta que el vacío cuántico no está realmente vacío. Todo el rato están apareciendo pares de partículas, formados por una partícula y su antipartícula, que sería como su gemela malvada. Esas parejas vuelven a aniquilarse casi al instante, pero si están cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, podría ser que una cayese dentro y la otra no. Como las partículas han surgido de la nada y la energía debe conservarse, una de ellas debe tener energía negativa. De hecho, esa tiene que ser la que cae al agujero, porque fuera de él no podemos tener energías negativas. Eso hará que disminuya la energía del agujero y, por lo tanto, su masa. Al final, lo que vemos es que el agujero emite radiación y va haciéndose cada vez más pequeñito hasta desaparecer. Eso sí, muy lentamente. El caso es que esa radiación tenía justo las mismas propiedades que la que emitiría un objeto caliente. Y eso permitía asignarles una temperatura a los agujeros negros. Hawking calculó esa temperatura, que efectivamente estaba relacionada con su tirón gravitatorio, y a partir de ella dedujo la entropía del agujero. Halló que era proporcional al área del horizonte de sucesos, justo lo que decía Bekenstein, y determinó la expresión exacta. Todo cuadraba. Sin embargo, esto de que entropía y área vayan juntos es siniestro como poco. Todo tiene que ver con otra interpretación de lo que es la entropía, la información de un sistema. Dejadme que recupere el ejemplo que os conté en este otro vídeo. Un imán grande hecho de pequeños imanes. Sus pequeños campos magnéticos se suman para crear uno global. Reordenemos los minimanes y escojamos el macroestado con el campo más potente posible, en el que todos los imancitos están alineados. Sí, solo hay una forma de crear este supercampo magnético, con todos los imanes apuntando al mismo lado. Si uno solo estuviera dado la vuelta, se cancelaría con otro y el campo sería menor. Este macroestado solo tiene un microestado posible, así que su entropía es bajísima. Ahora, imagínate que tuviera un imán muy grande, muy extenso, y quisieras usarlo como una memoria. Quieres guardar una ristra muy grande de ceros y unos ordenados de una forma precisa, en concreto, que contenga la estructura de píxeles de los 92 minutos que dura Shrek. Lo tienes fácil, solo tienes que ir girando los imancitos siguiendo tu lista. 0 hacia abajo, 1 hacia arriba. Una vez termines, verás que tienes más o menos la misma cantidad de ceros que de unos. Los campos magnéticos de unos y otros se cancelan y al final el imán en conjunto tiene un macroestado de magnetismo bastante bajo. Hay muchísimas formas de ordenar los imancitos para conseguir ese mismo campo magnético global. Luego, mira, el macroestado del imán que codifica a Shrek tiene una entropía muy alta. ¿Podría haberse conseguido de otra forma? ¿Con una memoria de baja entropía? Bueno, la menor entropía posible, como hemos visto, es tener un campo magnético enorme. Pero para almacenar información en un dispositivo así, donde todos los imanes fueran necesariamente a la par, sería bastante malo. Ese macroestado solo tiene una configuración, todo hacia arriba. O, si me permites girarlo, dos posibilidades. Guardas todo ceros o todo unos. Vaya asco de memoria. Hay una relación clara. Baja entropía significa poca información. Alta entropía significa mucha información. Más bien en el sentido de versatilidad, capacidad de almacenar mensajes distintos. En el imán de alta entropía podrías borrar Shrek y codificar Megamind, bastantes dígitos de pi, o cómo hacer una paella sin enfadar a nadie. En el imán de baja entropía no puedes guardar casi nada. Dicho esto, de manera más rigurosa, más a la Shannon, la entropía te marca la cantidad de incertidumbre que tienes sobre tu sistema. En el imán de baja entropía, tú sabes perfectamente cómo está colocado cada imancito. Es porque solo hay una opción. Dentro del imán de alta entropía, sus componentes pueden estar apuntando de billones de maneras distintas. Tienes mucha incertidumbre. Por eso no es de extrañar que los agujeros negros tengan entropía y que encima, como se averiguó, sean los objetos que más entropía pueden poseer. Pensadlo, ¿qué hay dentro del agujero negro? Es la incertidumbre total.
Con la misma masa, carga y momento angular podría haber tropecientas cosas. La cantidad de microestados es inimaginable. Eso lleva a pensar que los agujeros negros, siguiendo esta lógica, son las mejores memorias del cosmos. Y ahí está la gran pregunta. Si la entropía de una memoria nos está hablando de su capacidad para guardar información, ¿por qué la capacidad de la mejor memoria del mundo depende de su área y no de su volumen? Eso no es normal. Y es que nuestra experiencia nos dice que cuanto más grande sea algo, más información puede contener. El propio Bekenstein pone como ejemplo una pila de memorias de ordenador. Parece claro que el número de gigas aumentará con el volumen del montón, no con su superficie. Entonces, ¿por qué los agujeros negros son diferentes? Aquí viene la bomba. Puede que no lo sean. Puede que este sea el modo en que funciona el universo. Imagina que tuvieras un modesto hueco en tu casa para poner tu ordenador. No tienes más espacio. Quieres que la computadora sea capaz de almacenar muchos datos, así que empiezas a colocarle un montón de discos duros. No dejas sitio para nada más. Memorias y más memorias. El almacenamiento de tu ordenador no para de crecer. Cada vez es más demencial. Apretujas y apretujas los dispositivos para que ese espacio guarde la mayor información posible. Llega un punto en que la densidad de materia en ese pequeño espacio es tan alta que de repente se forma un agujero negro. Pero eso no te frena. Sigues lanzando memorias dentro del agujero hasta que su horizonte se hace tan grande como el hueco que tienes. ¡Felicidades! Has alcanzado el máximo. La memoria de mayor capacidad que cabe en él. Es decir, que los agujeros negros nos marcan la cantidad máxima de información que puede haber en un lugar. Y esa cota superior no está marcada por el volumen de ese espacio, sino por el área. Dejadme que insista. Piensa en cualquier región del espacio. La máxima información que se puede codificar aquí dentro no depende del dentro, depende de la superficie, lo tridimensional relegado a lo bidimensional. Lo sugiero de otro modo. Cuando un patito cae dentro de un agujero negro, ¿qué es realmente lo que ocurre con él? La relatividad nos habla de una singularidad en el tiempo, un espacio que colapsa alrededor suyo. Pero ahora sabemos que la información del patito está más ligada al borde que al espacio dentro del agujero. Así que, ¿qué es realmente real? ¿El patito espaguetificado dentro u otra cosa sucediendo en la frontera? ¿Y qué tiene esto que decirnos sobre, bueno, nuestro espacio? El universo tiene un horizonte de sucesos, no exactamente igual que el de un agujero negro, pero lo tiene. ¿Qué está ocurriendo aquí? Los agujeros negros ocultaban un secreto que no estaba en su interior, sino en su borde. Un secreto que nos habla del espacio en el que vivimos. Una pieza más de un puzzle, una revolución sobre cómo entendemos la estructura más profunda del cosmos. Os hablaremos de ella en el próximo vídeo. Pero antes, si después de todos estos enigmas sobre el espacio os ha quedado hueco para enigmas en el tiempo, os recomendamos este vídeo que hemos hecho para el Centro Español de Metrología. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué los protectores del tiempo en España son los militares? Exploraremos la última de las unidades del sistema internacional, el segundo. Veremos su historia y os contaremos cómo los metrólogos protegen que un segundo siga siendo un segundo. Tenéis el link en la descripción. Y ya sabéis, si queréis más ciencia, solo tenéis que suscribiros. Y muchas gracias por vernos.